Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del seminario Temas de nuestro tiempo. Dentro de la Fundación, el Laboratorio de Ideas Temas de nuestro tiempo, hemos creado un laboratorio de ideas, se llama Temas de nuestro tiempo, que lo que estamos haciendo este año es trabajar y analizar el concepto de inteligencia. Hablamos de inteligencia humana, artificial y colectiva como un gran concepto, sobre todo a tenor también de lo que ya Ortega decía en su momento y hablaba, y que además este año se cumple el centenario del libro de Temas de nuestro tiempo. Estamos en la biblioteca de Ortega. Esta es la sala donde está toda la biblioteca de Ortega. Ortega tenía aproximadamente unos 13.000 libros, aquí hay 8.500, y en una sala que vamos a poner anexa vamos a tener toda la biblioteca reunida de Ortega. Además es una biblioteca que es muy ecléctica. Con el laboratorio lo que hemos pretendido fundamentalmente es decir, que esta casa se convierta no solamente en un sitio donde se hacen muchas actividades, que se hacen, sino fundamentalmente un sitio donde se genera conocimiento, donde unimos y trabajamos con las ideas y donde tenemos y concretamos con gentes de distintos ámbitos algunos de los temas de nuestro tiempo. En este caso, por el laboratorio, como les decía, trabajamos con el tema de inteligencia y lo que hemos hecho es ligar ese concepto de inteligencia artificial, humana y colectiva con lo que aquellas líneas que desde la Fundación estamos trabajando, y en este caso es la sostenibilidad. Desde esta casa, además de la sostenibilidad, hemos hablado de democracias, de vanguardias, hemos hablado también de educación, hemos hablado de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la última sesión, que será la semana que viene, que hablaremos de pensamiento, ¿no? De cómo fortalecer el pensamiento. En esta ocasión tengo a tres amigos, o dos amigos y una amiga, que tengo que estarles muy agradecidos, porque estas cosas siempre llamas a la gente, le mandas un WhatsApp y te dice, vale, ¿cuándo? Y entonces a partir de ahí ya montas. Entonces, con lo cual, esto es muy de agradecer, tener a tres personas de gran nivel aquí en este momento para hablar de ese concepto, ¿no? De esos conceptos de la sostenibilidad. José Correa, amigo e impulsor de Sustainable Startup. Exacto. Emprendedor, y de una de las personas que que conocí cuando trabajaba en Agenda 2030 como director general de Agenda 2030, y empezamos en Móstoles con un proyecto que tenía precioso, y a partir de ahí el camino nos ha llevado a seguir trabajando. Cristina Monge, archiconocida, columnista, alma en su momento de CODES, hoy una de las grandes expertas en la sostenibilidad, influencer moderna. Amiga tuya. y amiga mía. Y me vais a permitir, don Fernando Valladares, que además de ser un gran investigador, y que además nos conocimos también en Moncloa en una reunión y nos hemos seguido y le hemos seguido muchísimo, además es premio Jaume I, que para un valenciano que tener a un Jaume I aquí es como tener algo muy importante. La dinámica de un poco de esta actividad, es decir, mi primera parte es esta, ahora ya os doy la palabra a vosotros. Es decir, la dinámica fundamentalmente, y lo que buscamos en este laboratorio es, hemos trabajado con 3 seminarios, en el cual además Cristina Monge participó siendo una de las speakers en uno de las inteligencias, y lo que queremos ahora es, desde vuestro punto de vista, es decir, vamos a hacer primero una intervención inicial y luego a partir de ello haré unas preguntas para ligarlo con los ámbitos de la inteligencia, porque aquí no queremos hablar solamente de la sostenibilidad, sino cómo el papel de la inteligencia humana, artificial y colectiva puede contribuir a identificar los temas de nuestro tiempo, y en este caso la sostenibilidad, y cómo podemos impulsarlas y trabajarlas desde ese ámbito que tiene que ver, no voy a centrarme, dentro de cada una de ellas. Si os parece, hacemos una primera intervención y luego a partir de ahí empezamos. ¿Empezamos contigo, José? Fenómeno. Pues en cuanto voy a ir por partes un poco, ¿no? Yo creo que por ir segmentando, la inteligencia artificial en relación a la sostenibilidad creo que nos va a dar una apertura no antes vista. O sea, los retos que asumimos en la relación a la sostenibilidad no los hemos vivido nunca en la historia de la humanidad, por lo tanto pues, tendremos que contar con herramientas que nunca antes habíamos tenido, y esta herramienta de la inteligencia artificial yo creo que va a ser fundamental para aplicarla en diferentes procesos que necesitamos poner en marcha. La inteligencia colectiva, pues basándonos en ODS y Agenda 2030,
que es el fuerte que me gusta desarrollar, no se puede trabajar nada en relación a los ODS que no vaya de forma transversal, que no esté aplicado de forma conjunta por un grupo de personas y que esas personas se impliquen en los procesos de transformación que se necesiten hacer. Por lo tanto, esa parte de inteligencia colectiva, trabajar laboratorios como estos, en el que cualquier persona de diferente ámbito esté representada y que pueda aportar su granito de arena en donde ven que pueden hacer procesos de transformación, va a ser súper importante. Y dejo la final, la inteligencia humana, porque también un poco hilando con el libro de Fernando, ¿no? y el final que plantea, creo que es el reto que tenemos realmente como humanidad, ¿no? Y es el de trabajar como humanos. Ahí es donde yo me gustaría poner mucho énfasis, ¿no? En esa parte de inteligencia humana, inteligencia emocional, vamos a llamarle, porque al final tenemos esa parte de emociones que muchas veces cuando se trabajan parece que estamos hablando de algo espiritual y no nos ponemos atención a que como humanos tenemos una serie de emociones que hay que trabajar, ¿no? Y que seguramente trabajando toda esa parte emocional como seres humanos, pues la parte de la inteligencia colectiva será mucho más fácil y las herramientas como la inteligencia artificial nos podrán ayudar de forma mucho más sencilla, ¿no? Y creo que además es en donde necesitamos hacer un trabajo mayor, porque creo que nos hemos separado un poco de esa parte de inteligencia humana y de toda esa perspectiva emocional, y me callo. Hasta aquí, si queréis, hasta la siguiente. Cristina. Venga, pues tomo el relevo. Bueno, primero, muchísimas gracias por liarnos en estas cosas que buena falta hace, que nos liemos unos a otros en estas cosas para ayudar a entender todo el lío que tenemos montado, ¿no? Yo haré tres reflexiones sobre cada una de esas inteligencias, ¿no? En primer lugar, si nos ponemos a pensar cuáles son los factores claves que hoy definen los conceptos claves, que hoy definen los retos de sostenibilidad o de transición ecológica, a mí me salen siempre dos. El primero, que es incertidumbre, nos lo dice la ciencia, nos dice caminamos por terreno desconocido, sabemos que es malo, pero no sabemos hasta dónde puede llegar ni cómo puede reaccionar la biosfera en estas circunstancias. Y el segundo, que es complejidad. Estamos hablando de fenómenos que aluden a sistemas complejos. Complejo no quiere decir difícil. Complejo quiere decir que hay un montón de puntos, de nodos, manteniendo relaciones entre ellos, ¿no? Y que consiste en investigar cada uno de esos nodos, esas relaciones y cómo interactúan. Eso quiere decir complejo. Por lo tanto, dos elementos, incertidumbre y complejidad, que no podemos abordar sin inteligencia humana. Y yo creo que esto es una cuestión fundamental de la inteligencia humana. Esto es el plano en el que yo creo que las inteligencias humanas son imprescindibles para abordar los retos de sostenibilidad y de transición ecológica. Ayudarnos a entender dos elementos que se nos hacen muy difíciles a los humanos, el de incertidumbre y el de complejidad. En especial el de incertidumbre, si pensamos en la historia de la humanidad, sobre todo de los occidentales, por cierto, es la historia de la búsqueda de certidumbres, ¿no? Entonces, que de repente te digan, entramos en terreno desconocido, realmente nos sitúa ante un desafío de carácter intelectual, ¿no? Donde tienen que ver las inteligencias. Cuando luego hablamos de coansiedad, o cuando hablamos de la incapacidad, la sensación de incapacidad que tenemos a veces para abordar los retos de sostenibilidad, que se nos hacen muy grandes y decimos, ¡buah! Esto es tremendo, ¿no? Tiene que ver también con eso, ¿no? Con esa noción de incertidumbre que nos sitúa en un escenario que nos genera inseguridad. Y la inseguridad que provoca a los humanos y a la inteligencia humana, miedo. Por eso Federico me ha oído ya bastantes veces hablar de lo que yo creo que es una de las cuestiones de nuestro tiempo, y es que somos sociedades temerosas. No solamente por esto, también por otro tipo de elementos que tienen que ver con la revolución digital, que tienen que ver con cómo está cambiando el mundo, donde realmente se nos están moviendo grandes paradigmas, que nos hacían sentirnos seguros en un mundo que conocíamos. De repente empezamos a ver que ese mundo ya no lo conocemos, que la ciencia nos dice, ojo, incertidumbre, y además tenemos más conocimiento que nunca. Y por lo tanto somos conscientes de la complejidad. Esto es una de las paradojas. Tenemos más conocimiento, sabemos más, conocemos más la complejidad, nos genera más miedo. De hecho, yo a veces, algún colega me mira con cara un poco rara a veces, pero yo soy de las que dice que uno de los problemas que tenemos para abordar la crisis climática es el exceso de conocimiento. En el sentido de que sabemos demasiado y nos da pánico, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, bienvenido sea, es una forma de provocar el debate. Pero bueno, yo diría que inteligencia humana para abordar esos dos conceptos, incertidumbre y complejidad. Para entender, pero para actuar necesitamos una inteligencia colectiva. Porque esto no hay forma
de abordarlo, iba a decir solucionarlo, pero me he prometido a mí misma no volver a hablar de soluciones. Entonces no hablo de soluciones. Hablo de salidas, pero no de soluciones. No hay forma de abordarlo, no hay forma de acometerlo si no es de manera colectiva. Los principales desafíos, que hemos hablado siempre con Fernando, en tema de transición ecológica, no tienen tanto que ver con el conocimiento, insisto, tenemos mucho y seguiremos teniendo más. No tienen que ver con la tecnología, tenemos mucha y vamos a seguir teniendo más. En estos momentos no tiene tanto que ver con la financiación, hace unos años sí, ahora ya no, porque hay mucho dinero metido en la transición ecológica y va a haber más, ¿no? Es sobre todo un problema de gobernanza, es decir, de quién y quiénes toman las decisiones colectivas para hacer posibles los cambios de forma eficaz, ¿no? Podemos coger y decir, el problema de los combustibles fósiles se soluciona con renovables, vale, perfecto, pero empezamos a desarrollar renovables y enseguida surgen conflictos sociales que en el mejor de los casos ralentizan y en el peor paralizan el desarrollo de las energías renovables. Lo pongo como ejemplo para lo que quiere decir, ¿no? Que por lo tanto es un problema de gobernanza, de cómo se toman esas decisiones de manera que sea eficaz, por quiénes se toman, de hecho tiene que ser colectivo, de manera que la famosa frase de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y de ahí la idea de transición justa como uno de los vectores potentes de la transición ecológica. La transición ecológica o es justa o no será, porque generará una cantidad de conflictos y de desigualdades tales que no será posible. Por lo tanto, inteligencia colectiva para la puesta en marcha de todo eso, ¿no? Para ver cómo se hace, para ver cómo es esa gobernanza. Y en todo este debate aparece efectivamente la inteligencia artificial. Y esto es un tema que yo le he dedicado últimamente unos ratitos de pensamiento. Tuve la oportunidad de dirigir un congreso que participó también Fernando, hace un año y pico, ¿no? Una cosa así, ahí en Bilbao, con este tema, donde la gran conclusión fue que la sostenibilidad, o la transición ecológica, mejor dicho, y la transición digital, o van de la mano, o ganará la digital en detrimento de la sostenibilidad. Y en ningún sitio está escrito que vayan a ir de la mano. Tradicionalmente hemos considerado que la digitalización, ¿no? La tecnología, y sobre todo ahora ya la inteligencia artificial, era una aliada de la sostenibilidad por varios factores. En primer lugar, porque nos ayudaba a conocer mejor, a ser más eficientes. Tenemos mecanismos que nos permiten conocer el flujo de tráfico en una ciudad y entonces podemos gestionar mejor desde los semáforos hasta el transporte público, pasando por las estaciones de bicis públicas o lo que sea, ¿no? Conocemos cómo se consume el agua en una ciudad y podemos optimizar las redes de presión de agua, de consumo, tal. Vale, entonces, nos da datos y nos ayuda a optimizar y a ser más eficientes. Vale, uno. Segunda cuestión en la que hemos considerado que era aliada, en todo lo que tiene que ver con la desmaterialización. La tecnología, y en concreto la inteligencia artificial, nos permite pasar de una economía basada en productos a una economía basada en servicios. De aquí a muy poquito tiempo empezaremos a ver un enorme movimiento público que ya existe, pero todavía no ha llegado a la esfera pública, de las industrias automovilísticas, sobre todo las europeas, no las asiáticas, que dicen tenemos que dejar de vender coches para pasar a vender kilómetros. Y vamos a ver a marcas de coches muy conocidas en Europa diciendo yo voy a dejar de fabricar coches o voy a dedicar a esto un porcentaje muy pequeño de mi negocio, pero le voy a vender a Fede 10.000 kilómetros al año de movilidad. Y depende de lo que tenga que hacer Federico. Para cada momento le alquilaré una bici o le dejaré un todoterreno para irse a esquiar a no sé dónde o un cochecito pequeño para la ciudad, ¿vale? Y yo seré la proveedora de servicios de movilidad. Bueno, eso es posible gracias a la inteligencia artificial y a la conexión de plataformas, ¿no? Y efectivamente, en la medida en que nos ayudaba a pasar de una economía de productos a una economía de servicios, hemos entendido también que era una aliada de la descarbonización. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se empieza a desarrollar? Y cuando efectivamente empezamos a poner en marcha estos mecanismos, conscientes de que la inteligencia artificial hoy está en nivel bebé, o sea, está empezando a nacer, ¿no? Lleva los pañales todavía. Bueno, pues a día de hoy ya, que está empezando a dar sus primeros pasos, nos estamos enterando, esto es una investigación de la semana pasada, que el uso de la inteligencia artificial hoy, a nivel bebé, consume ya tanta electricidad como Suecia o Holanda a lo largo de un año. Hoy, a nivel bebé, ¿vale? Estamos sabiendo que el consumo de agua de los centros de datos equivale a lo mismo que consume una ciudad de entre 10.000 y 50.000 habitantes.
ahora mismo se está planteando la posibilidad de un centro de datos en Toledo. Bueno, y una de las polémicas que hay precisamente es el tema del agua y cuánto consume. El primer problema, por cierto, nadie es capaz de dar una cifra. No hay transparencia en torno a los datos. Lo que se sabe son investigaciones a posteriori, cuando los centros de datos ya están funcionando. Y las cifras que tenemos hoy es el equivalente a una ciudad de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Este verano no fue titular en ningún sitio, pero este verano un enorme centro de datos situado en Holanda tuvo que cerrar durante, creo que fue una semana, porque no había agua suficiente en el río para refrigerar. El cambio climático lo cambia todo y de repente el río que tú tenías para refrigerar se ha quedado sin agua. Por lo tanto, el centro de datos tuvo que cerrar, creo que fue una semana, quizá un poquito menos, quizá un poquito más, ¿no? Por lo tanto, ojito con el agua. Y tercero, todo lo que tiene que ver, obviamente, con las materias primas, litio, todas las que ya conocemos, procedentes de países que generalmente son cualquier cosa menos pacíficos, estables y democráticos, y cuyo el hecho de poseer ese tipo de materias primas a día de hoy les convierte en foco de toda la codicia humana y de toda una nueva geopolítica que se está articulando alrededor de esas necesidades. Junto con eso aparece también el problema de los residuos. ¿Qué se hace con los residuos que generan inteligencia artificial y que generan todo ese tipo de tecnologías? Actualmente tirarlos al basurero global, que es África, y algunos países del sudeste asiático. Pero eso es ya muy evidente que no puede seguir siendo así. Por lo tanto, ¿qué se va a hacer con eso? Entonces yo diría, la inteligencia artificial, que tradicionalmente la hemos entendido como una aliada de la sostenibilidad, hoy empezamos a ver que en ningún sitio está escrito que vaya a ser una aliada, que deberían ir de la mano. Por cierto, en la Unión Europea este tema se ha trabajado ya bastante y de hecho le han puesto un nombre que es la Twin Transition, ¿no? Transición verde más digital, ¿no? La Twin Transition. Deberían ir de la mano, pero si no van de la mano, la que se va a imponer obviamente es la revolución digital. Y una última curiosidad que ya me acabo, ya termino. Cuando hablamos de estas cosas, fijaros qué curioso, hablamos de transición ecológica y de revolución digital. La ecológica es una transición paulatina, despacio, pactada, con tiempo, ¿no? Lo digital lo entendemos como una revolución. Llega y ¡paf! Lo cambia todo. Claro, en ese contexto donde una cosa es una transición y la otra es una revolución, ¿quién gana la carrera? Lo dejo aquí y seguimos el debate. Tengo que decir una cosa, que es la última vez que invito a Cristina Monge, porque siempre que la invito, siempre da muy buenas noticias. Entonces, la última vez también la invité y dije, tía, con esto ya... No, ya han visto que porque Cristina Monge es Ojo Cristina que Monge. como me ponga en modo optimista, me echáis de la sala. Fernando. Bueno, pues ante todo gracias por guiarnos, Federico, gracias a todas y todos por estar aquí un ratito y por dedicarle a pensar, que no es tan común, y encima en temas tan urgentes como importantes. Hay como 3 o 4 temas que han ido surgiendo, están muy entrelazados, la inteligencia, la sostenibilidad. Una primera pregunta, yo como científico procuro hacerme preguntas, porque dicen que la ciencia, si se plantea buenas preguntas, ya tiene la mitad del problema resuelto. ¿De qué nos sirve ser tan inteligentes? Esto ya es un libro clásico de Schopenhauer, pero además es una pregunta recurrente, ¿no? Que somos el primate afligido. Esto está ya descrito también tanto en neurobiología como en antropología, que somos un primate tan listo que es capaz de tener conciencia de todo lo que le falta. Y encima lleva prácticamente 11.000 años alejándose de todo. Primero se empezó a alejar de la naturaleza, luego se empezó a alejar de los demás y más recientemente se ha ido alejando de sí mismo. Estos alejamientos que nos hacen estar afligidos, tristes, solos, en el sentido casi metafórico, aunque también a veces literal, no pone los mejores ingredientes para resolver lo que en realidad es una crisis. Creo que a nadie se le escapa que estamos en una crisis. Nos estamos asomando al final de una civilización. Muchas veces no somos ni conscientes de que esta civilización se acaba. Nadie sabe si se va a acabar en 10 años o en 100, pero esto se acaba. Se acaba y lo podemos pilotar porque tenemos ese conocimiento, como decía Cristina, que realmente nos permite entender cosas multifactoriales, complejas, con mucha incertidumbre, pero sí que tenemos esa posibilidad de navegar en un fin de un periodo que empezó probablemente en la Revolución Industrial, más o menos, cuando cogimos el momento de la gran aceleración, que llaman algunos,
Y entonces la aceleración se puede frenar, digamos, de un bofetón, de un tortazo tremendo, de un choque frontal, o bien podemos pilotarlo, que sería para mí el motivo de inspiración. Y no soy el único que tiene este motivo de inspiración. Ian Bremmer y otros hablan del poder de las crisis, ¿no? Y las sociedades anestesiadas, adormiladas, las sociedades de la certidumbre, no son sociedades ni muy creativas ni muy proactivas, son como mucho reactivas cuando ya la cosa es inevitable. Y nosotros podríamos, con un cóctel, la verdad es que necesitamos un cóctel de un poco de miedo, un poco de euforia, un poco de humor, bastante esperanza y sobre todo mucho cariño. El cariño sobre todo que empiece por nosotros mismos, que se nos ha olvidado querernos, cuidarnos. Y claro, una sociedad compuesta de individuos enfermizos y solos, pues va mal, ¿no? Entonces los problemas con la inteligencia artificial son básicamente tres. El primero, que hemos puesto mucha esperanza. De pronto hemos dicho, como nos estamos dando cuenta de que tan listos no somos, pues ponemos toda la esperanza en algo artificial que lo hará mejor que nosotros. Es un gran riesgo, porque la inteligencia artificial no toma decisiones. Es una herramienta fantástica para ayudarte a ti, que la decisión la sigues teniendo tú. ¿Y cómo resolvemos los seres humanos las decisiones? El 90 y tantos % de las decisiones los hacemos mediante atajos heurísticos, que es una chapuza. Si buscáis en Wikipedia atajo heurístico, es un atajo total que nuestra mente no es capaz de... Se levanta por la mañana y tiene que decidir qué zapatos, qué calcetines, qué desayuna, con quién va, qué tiene que resolver. Es imposible tomar decisiones con la razón. Como eso ya le pasaba a neandertales, pues nuestra mente está cableada para tomar decisiones basadas en las emociones, que son mucho más rápidas. Sin consultar a la razón, que lleva un rato, pues ya tomamos miles de decisiones. Entonces hemos pensado que la inteligencia artificial haría eso, pero mejor. No, la inteligencia artificial no toma decisiones. Primer problema de la inteligencia artificial. El segundo es que interfiere con algunos procedimientos democráticos, que abre dudas sobre el uso responsable, que va mucho más deprisa al desarrollo de la tecnología que el marco jurídico y que las leyes. O sea, el correo electrónico nos adelantó en su día y todavía no hemos recuperado esa distancia. Nadie sabe usar el correo electrónico, pero pretendemos que sí. Pero la inteligencia artificial nos ha sacado muchos cuerpos de ventaja y no sabemos en qué ámbitos de la privacidad, en qué ámbitos de la agnotología. La agnotología es la ciencia de la inducción de la ignorancia. Es una ciencia que tiene sus preceptos, su experimentación, su cuerpo teórico y que trabaja para que la gente aprenda lo contrario de lo que es la información, ¿no? Porque podemos tener tres casos: la persona que sabe, la persona que no sabe y la persona que sabe lo equivocado. La agnotología se encarga de que algunas personas, algunos sectores de la sociedad, aprendan lo equivocado, ¿no? Eso que con Trump aprendimos que era la verdad alternativa, las pseudo-verdades, pero ¿cómo puede haber una verdad alternativa? Una cosa es que uno no llegue a la verdad porque le faltan piezas, pero vamos, no sé, es que hay una verdad y hay otra. Es como simultáneamente puede haber varias cosas, pues eso es una de los espejismos de la agnotología. Y en esto se introduce la inteligencia artificial porque indudablemente quienes tienen dinero e intenciones pueden utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas o para crearlos. De esta crisis, la inteligencia artificial, crisis climática, por ejemplo, que se está utilizando mucho la inteligencia artificial, nos puede ayudar a salir o a hacerla definitivamente irresoluble. O sea, tenemos todo el abanico, desde que sea una herramienta útil a que sea la herramienta que nos bloquea las salidas. Y eso nos hace falta entrenamiento, que no lo tenemos a tiempo real, nos hace falta un marco, unas reglas jurídicas, unas líneas rojas, unas referencias que se van creando sobre la marcha. Ya sabéis que se planteó, en vano, pero se planteó por varios intelectuales, por bastantes intelectuales, una moratoria de 6 meses al desarrollo de la inteligencia artificial, precisamente para que pensáramos. Entre ellos estaba Yuval Harari y otros conocidos, ¿no?, que decían: vamos a tomarnos 6 meses para pensar cómo hacemos esto. Fue arrollado
por la revolución. No por la transición, sino por una auténtica revolución, que esto no hay quien lo pare. O sea, tienes a tus hijos contestando los exámenes en ChatGPT, pues ¿cómo vas a parar? Esto es imparable. Y el tercero de los riesgos lo has mencionado tú. Consume mucho, contamina mucho. Tú puedes elegir refrigerar los centros de datos con energía, y entonces gases de efecto invernadero, o con agua. En un mundo donde empieza a faltar el agua, ya 1 de cada 3 personas no tiene agua suficiente, y vamos a necesitar 1/3 más de agua para 2050, lo de refrigerar los centros de datos y cálculo con agua no parece una solución muy viable. Es verdad que hay margen para la mejora tecnológica, ahí le tenemos que dar una confianza. Yo con la tecnología tengo una relación de amor y odio, porque me encantan los cacharritos, me encanta la tecnología, y como científico, pues eso de explorar, investigar y tal, pues me gusta mucho, pero por otro lado, la tecnología nos hace poner mucho énfasis en el qué, en lugar del para qué. Tú tienes un cacharro que mide X y vamos a medir, pero alguien ha preguntado ¿para qué? Entonces la tecnología te lleva. Cuando tienes una posibilidad, de pronto la usas, pero ¿era realmente eso lo que tú necesitabas? Y eso te aleja completamente de la senda reflexiva del para qué. Y yo por eso a la tecnología le tengo... Esa es una de las manías que le tengo, que te quita el pensar para qué. Y luego, otra de las pequeñas manías que le tengo a la tecnología es también un poco lo que decía de la inteligencia artificial, de que nos hace pensar que nos va a salvar. Está el tecnooptimismo como ya una cosa, digamos, acuñada, pero que muchas personas dicen, hemos salido de todos los apuros con la tecnología, ya habrá una tecnología que secuestre carbono, una tecnología que haga lo que sea. Pero bueno, de momento, la sensatez te diría que utilices la tecnología que tienes. Y luego ya veremos. Oye, ojalá, pero no cuentes todavía con el cuento de la lechera de una tecnología que está por venir. Y luego que no nos resuelve el tema de la toma de decisiones, ¿no? En esto de que lo he dejado pasar, del poder de la crisis y la oportunidad de las crisis, yo personalmente creo que no estamos ya viviendo una transición, ni veremos una transición de prácticamente nada. Es una palabra tranquilizadora. La transición es una palabra deliberadamente buscada para denominar un ministerio, porque los ministerios tienen que dar imagen de seguridad y tranquilidad. Pero lo ecológico, lo ambiental, lo social, lo sanitario, lo jurídico, lo educativo, no van a sufrir ninguna transición. En el mejor de los casos, los dientes de sierra serán pequeños. Quiere decir, las subidas y bajadas, las incertidumbres, serán pequeñas. Esa será la mejor de las trayectorias, pero no va a ser una trayectoria gradual, progresiva y predecible, sino que nos van a adelantar cosas, vamos a tener que rebobinar en otras, y va a haber pequeños contratiempos todo el rato. Y eso lo que nos hace es indagar en el concepto de la actitud de cambio. No es cambiar de actitud. Todos tenemos la idea, no, hay que cambiar de actitud, tenemos que tener otra actitud. No. Lo que tenemos es que tener una actitud de cambio. La actitud de cambio te prepara precisamente para gestionar un poco la incertidumbre que decía Cristina, para no hacerte mala sangre con esos sube y bajas, con esas transiciones abruptas, que están ahí, ¿no? Los procesos en la naturaleza cruzan líneas rojas, cruzan situaciones poco lineales, que uno las experimenta como cosas un poco abruptas, más o menos abruptas. Así que yo creo que la esperanza, para mí en todo esto no es tecnológica, sino la esperanza es humana, profundamente humana. Me encantaría que pudiera hablar con Ortega, que estuviera aquí sentado un rato a ver él cómo lo vería, sin saber. No necesitaríamos que supiera todos los avances tecnológicos, sino que nos ilustrara un poco con esa profundidad en qué somos y qué podemos hacer desde lo humano. Y ya digo, hay 3 niveles o 4 de cooperación que lo hemos perdido. Uno es la cooperación profesional, que no tiene mucho lugar, porque como estamos acostumbrados a la competencia, y todo es la competencia y todo es el mejor y el peor queda olvidado, pues esa cooperación profesional no la tenemos practicada, pero hace falta. Cuando estoy en alguna reunión con el sector privado, sea farmacéutico, sea cerveza, sea textil, pues siempre para preparar las reuniones le digo que me pongan algunos ejemplos de cooperación.
y hay unos largos silencios. Bueno, cooperación, ¿a qué te refieres? Y digo, hombre, que hayáis sacrificado beneficio para ayudar porque esperas que el otro en algún momento te ayude, eso es cooperar, ¿no? Cooperar para ganar más dinero los dos no es cooperar, eso es celebrar prácticamente un éxito y amplificar los beneficios. La cooperación profunda es dar sin esperar. Y cuando tú das sin esperar, a la larga, sueles recibir más de lo que diste. Y es una confianza ciega, es la confianza que tenemos en que el billete de 20 euros no es papel. Pues representa 20 euros. A la larga, esa confianza se traduce en beneficios, pero si tú vas esperando el beneficio, entonces entras en la competencia, ¿no? El otro gana más, yo menos. Mi esperanza es que aprendamos a cooperar en lo profesional y luego también mi esperanza es que en paralelo vayamos cuidando lo que nos hace un primate menos afligido, lo que nos podría hacer menos afligido, que es recuperar la sociabilidad y el cariño y la empatía y las relaciones sociales y cosas que se nos han perdido y que como tú también has mencionado, José, a veces parecen frívolas o parecen insustanciales y no olvidemos que en el norte global los problemas mentales son una lacra que no para de crecer, ¿no? Ahora que tenemos la salud física relativamente gestionada, se nos está escapando la salud mental y hay muchas personas con estrés, ansiedad, con cuadros tremendos, ¿no? Los medicamentos que no harían falta, que van en los bolsos y bolsillos, ¿no? Los tres principales que no harían falta si tuviéramos más naturaleza y más gente, ¿no? Y que la Universidad de Helsinki hace poco los publicó. ¿Por qué? Porque cuando la universidad le llevó 10 años, los primeros 3 años de investigación, la industria farmacéutica le prohibió que publicaran esos resultados porque indudablemente había muchísimo dinero en esos fármacos. Pidieron que estuvieran mucho más seguros y después de otros 3 o 4 años de investigación, la industria farmacéutica directamente cerró las vías de publicación, hasta que 3 años después ya no se pudo parar la evidencia, ¿no? Son 2 antidepresivos y un control de la tensión arterial. El control de la tensión arterial está muy relacionado también con el cortisol, con un montón de hormonas que generamos cuando no estamos bien. Y estando bien, las cosas van mucho mejor y sale nuestra mejor versión. Necesitamos la mejor versión y esto ya me lleva al último nivel de querernos y cuidarnos en lo individual, para poder contribuir a una sociedad que se enfrenta a una crisis, que se enfrenta a incertidumbres y que se enfrenta a situaciones nuevas, ¿no? Para las cuales el conocimiento solo es una herramienta y la inteligencia artificial solo es una muleta, pero tenemos que querer y saber usarla y aprender rápido porque no hay mucho tiempo. Cristina, iba a hablar yo, pero como estéis vosotros... No, Cristina. Esperamos, habla tú después. Sacamos aquí muchos temas. Claro. No, Cristina, luego os cuento alguna cosita. Bueno, nada, quería comentar la parte que decías, Fernando, de la transición, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, una cosa es la realidad del cambio climático, eso nos ha atropellado ya, nos va a salir atropellando, nos va a pasar por 25 siglos, ¿no? Me gusta decir que el cambio climático no es ni de izquierdas ni de derechas, el cambio climático es... Está, justo, sin más. Ojalá se supiera eso y se tuviera más presente. Ya está. Otra cosa es lo que llamamos transición ecológica, que es ese proceso de cambio colectivo, ¿no? Y ahí yo sí que creo que hay que hablar de transición. Político-social. Claro. Y ahí sí que creo que hay que hablar de transición porque estamos hablando de toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que ser colectiva, por eso yo hacía hincapié en lo de las inteligencias colectivas, y tiene que ser pactada. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esos dos planos, ¿no? O sea, el cambio climático es una realidad que nos ha atropellado ya, desordenada, revolucionaria como pocas, y que va a seguir allí, ya está. O la crisis climática, es lo que queremos llamar así. Y otra cosa es un proceso ordenado de cambio hacia un modelo más acorde con la sostenibilidad o con el planeta, porque cada uno llame como quiera, ¿no? Si no somos capaces de poner en marcha esa idea de transición, podemos correr el riesgo de revoluciones en lo político y en lo social. Justamente por eso, que diferencio, ¿no? Entonces, claro, el cambio climático no es ni izquierda ni derecha, pero la transición ecológica sí que tiene ideología. Y de hecho, la forma como abordamos esa transición tiene tantas propuestas diferentes como planteamientos políticos e ideológicos. A mí me suelen acusar de que me llevo el escom y sardina, y es verdad. Pero para mí es el debate político e ideológico más importante del principio del siglo XXI. ¿Cómo abordamos ese reto? Como debate político. Y entonces hay quien
desde posiciones más conservadoras o más liberales, dice tecnología y que opere el mercado. Y entre las herramientas del mercado y la tecnología lo solucionarán. Bueno, eso es una vía. Por ejemplo, Oikos, el Instituto Oikos, que está aquí enfrente, defiende eso. Hay otra gente que dice, no, mira, lo que hay que hacer es decrecer de forma ordenada, pero decrecer de esta manera, de la otra, no sé qué. Vale. Hay otra gente que dice, mira, no, lo que hay que hacer es cambiar el modelo con criterios de justicia, pero sin tocar no sé cuántos. Hay diferentes posibilidades, diferentes caminos en función de planteamientos ideológicos, ¿no? Y eso sí que creo que obedece más a una transición, que ojalá la hagamos ordenada, porque si no va a ser una revolución y las consecuencias no quiero pensar. José. ¿Puedo? Sí, Sí. vale. Era por cosas que han salido que pues casualidades de la vida, ¿no? Que lees cosas justo el día anterior y salen aquí. Mira qué bien. Bueno, primero de todo, habéis hablado de los dos de incertidumbre, ¿no? Que yo creo que ha sido algo puesto encima de la mesa. Y a mí me gustaría que pensáramos en los millennials, que es la generación que Yalmina y yo tenemos, ¿no? Creo que ha sido la generación con mayor incertidumbre en la historia de la humanidad. Y si una cosa hace falta a razón de la incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, es pensar que lo que va a pasar está bien, porque entonces si no te mueres en la mierda, con los respetos, de verdad. Es decir, o empiezas a creer en que todo puede ir bien, o es muy difícil realmente salir de un valle de incertidumbre, ¿no? Y si ya le sumas millennial y emprendedor, apague y vámonos, porque en el emprendimiento ya la incertidumbre es como toda tu vida, ¿no? Entonces creo que en todo esto hay que mostrar una cosa, que es el artículo que veía ayer, ¿no? Que hablaba sobre la positividad o la negatividad en la relación del desarrollo humano. Y hablaba de que normalmente somos negativos cuando vemos al humano en su conjunto, pero positivos cuando lo vemos a nivel individual. Es decir, yo creo que de los que estamos aquí a lo mejor en conjunto, pues puede que si todos nos propusiéramos establecer unas dinámicas de sostenibilidad aplicada en nuestro día a día, pues no tendría confianza en que todos lo fuéramos a hacer, pero yo confío en que yo sí lo puedo hacer, ¿no? Esto basado en lo local hacia lo global tiene mucho sentido. Un municipio se puede ver en la capacidad de establecer unos sistemas de generación de residuos orgánicos que sean circulares, pero a lo mejor no confía en que eso Europa lo pueda hacer en su conjunto. Entonces creo que es muy importante que para alimentar esa parte de positividad, cada vez más el individuo empiece a trabajar en comunidades, empiece a trabajar y a conectar con otras personas, no solamente de nuestra ciudad, de nuestra lengua, sino que tenemos, y ahora voy a la parte de la tecnología, tenemos unas herramientas maravillosas que nos permiten realmente hacer cosas que hace 10 años no podíamos hacer. Y que hace 10 años los millennials no los estaban desarrollando, y los millennials los tenemos intrínsecos. Yo hacía videollamadas para trabajar antes de la pandemia, cosa que luego agradecí, porque al principio era un bicho raro. Hacer una videollamada antes de la pandemia era como, bueno, ¿cómo vamos a tener una reunión por videollamada? Yo estaba acostumbrado porque tenía proveedores en China, entonces era como algo muy natural. Después de la pandemia yo ya seguí mi ritmo. Entonces creo que ya no solamente viendo los millennials, sino los zetas que vienen. Y ahí voy en la parte de la tecnología va muy rápido. Como decimos, es una velocidad vertiginosa, es más que una revolución, yo creo que es vertiginoso. O sea, porque hablando de las revoluciones puedes quemar el motor, pero sinceramente creo que vamos mucho más rápido de lo que pensamos. Hablabais de los recursos hídricos que se necesitan para los grandes almacenamientos de datos. El otro día conocí en el Orange Digital Center una startup española, además, que ha creado un sistema de refrigeración para todos esos grandes sistemas de datos que reducen un 95% la huella hídrica. ¿Por qué? Porque no necesita refrigeración ventilada. Normalmente esa agua que se necesita es para refrigerar los sistemas de ventilación y enfriar las salas donde se meten esos data centers. Pues esta gente ha creado sarcófagos literales en los que los racks de los datos se meten en esos sarcófagos que tienen un aceite que eliminan un 30% de los materiales que se tienen además que cambiar en esos racks por el desgaste, y se elimina porque es aceite y el producto se mueve en un líquido viscoso que no necesita de tener refrigeración más allá, ¿no? Entonces vamos a una velocidad tan vertiginosa en la tecnología que realmente a veces no nos da tiempo a analizar el problema, la solución, ¿no? Y aquí es donde quería tirar ya solamente en decir que obviamente no podemos poner todos los huevos en que la tecnología nos va a salvar, porque creo que no sería un error completamente. Lo que sí tenemos que hacer es tener su
perspectiva de tecnología y tener una perspectiva de tecnología como lo que es la tecnología, básicamente es una herramienta. Claro. Es una herramienta. Hemos utilizado tecnologías de todo tipo, desde un arco con una flecha para cazar bisontes y abrigarnos hasta que nos cargamos todos los bisontes. Entonces, también creo que la tecnología nos puede ayudar a equilibrar partes del ser humano que no hemos sido capaces de equilibrar en nuestra inteligencia habitual, y la tecnología nos puede ayudar a eso, a decir, por ejemplo, si lo que estamos haciendo hoy aquí es pasarnos en nuestra huella ambiental o no, y eso no lo puede ayudar la tecnología, dar esa información y ese dato, pero no le pidamos a la tecnología que haga cosas, ni a una inteligencia artificial que haga cosas que se nos escapen. Y ahí es donde quiero terminar, y es que en una visión positiva del futuro podemos imaginar un futuro en el que el trabajo duro y desgastante que muchas personas en su día a día tenemos puede mañana estar realizándose por una tecnología, y dedicar el tiempo del ser humano a ser humanos, porque parece que lo del ser se quita y es como humanos y ya está. No, somos humanos, y en ese somos humanos y en esos ser humanos necesitamos tiempo para darnos cuenta, ¿no? Y a lo mejor en una visión positiva del mundo, la inteligencia artificial nos quita el marrón de trabajar y nos permite ser humanos y pasar más tiempo hablando, divagando, la naturaleza, ¿no? Todo ese tipo de cosas a lo mejor se consiguen desde ahí, ¿no? No lo sé, es una visión un poco millennial. Siguiendo por lo que estabais diciendo y aportando un poco y ligando también a todo lo que hemos hecho en el laboratorio, me vienen a la memoria varias cuestiones que me parecen súper interesantes de las cosas que habéis dicho. Primero, decía José lo de las nuevas herramientas y los nuevos retos, que hacía la referencia. Yo recuerdo, no sé si fue el informe que hizo Naciones Unidas de Progreso, si fue el del 19, yo creo que sería el del 19, que hablaba de la ciencia y la tecnología como lo que les ha permitido la evolución y además solventar muchos de los problemas, que han aparecido problemas nuevos, pero han solventado, nos ha ayudado a solventar y la ciencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que las herramientas y demás, como la inteligencia artificial, y ahora os cuento una anécdota de la semana pasada, que teníamos un seminario de inteligencia artificial y edición, es decir, para hablar del ámbito de la edición, de los libros y de la lectura, de alguien que nos contaba algo. Yo os cuento una anécdota porque es no sé si fascinante o acojonante o da para cerrar el chiringuito, porque esto ya está jodido, ¿no? Segundo, hay un concepto que decía, voy a decir monje, es que siempre le llamo monje, Cristina, Cristina, que era el tema de la gobernanza. Claro, además, esa gobernanza entendida como la trazabilidad. Y Cristina me ha oído varias veces decir que no, yo no hablo de transparencia, hablo de trazabilidad, es decir, quién toma las decisiones, por qué toma las decisiones, qué se persigue y luego cómo se evalúa y se transmite, ¿no? Que eso es lo que genera esa gobernanza. Y luego saber, y Cristina participó conmigo en la confección el Comité de Desarrollo Sostenible, que es el primer Comité de Desarrollo Sostenible que teníamos en España, cuando en Finlandia acababan de cumplir 75 años y en Alemania 50, y nosotros inauguramos el primero, que fue una primera reunión, y creo que ya nunca más se supo, ¿no? Pero es decir, esa gobernanza es complicada, es decir, porque además esto es algo de todos, no de un gobierno de derechas o de izquierdas, porque lo de nosotros ya no lo contemplo, sino que de cómo actuamos todos. Dos conceptos, que os lanzo la primera pregunta para dejarlo. En esta casa hemos hablado también, y además es algo que nos interesa mucho, es de las nuevas narrativas y de las vanguardias. Yo defiendo que, y aquí lo habéis dicho, que el concepto de transición justa, cambio climático, son conceptos que en cierta manera en la sociedad se están quedando obsoletos, porque es algo, y Fernando le decía, de esa transición que no llega nunca, y que una vez hablándolo con Teresa, con la vicepresidenta, decía, bueno, transición no es pasar por el desierto o que tú tengas que hacer los esfuerzos para que se beneficien tus hijos o tus hijas, que entonces dice, pues bueno, pues ya veremos en eso. Entonces, para nosotros es muy importante también, este laboratorio tiene también ese objetivo, cómo generamos esas nuevas narrativas, porque yo creo que aquí, es decir, la inteligencia artificial, y Cristina lo decía, habla de revolución. Claro, por hablar de revolución, ¿quién no se apunta a una revolución? ¿Vale? Todo el mundo nos apuntamos a una revolución. Por cierto, las historias distópicas funcionan por eso, es decir, porque ahí todos nos convertimos en superhéroes para hacer, es decir, generar utopías es mucho más complicado, porque es más bucólico, además tiene un componente que en las utopías dejamos a alguien fuera, es decir, aquellos que no piensen que tenemos que garantizar que todo el mundo tenga agua, como decía Fernando, eso no entran dentro de nuestro trabajo. Las distopías sí, todos podemos ser héroes contra algo. Por lo tanto, ahí es una parte importante.
dos cuestiones más, porque no quiero extenderme, pero sí que me parecen importantes comentarla. Decía Fernando del tema de la cooperación. Es decir, os cuento dos anécdotas. Me invitaron hace unos años a Barcelona a dar una charla para un final de proyecto de 14 universidades que estaban trabajando 2 años para definir qué eran las alianzas. Y me contaban que el primer año se dedicaron en definir qué era una alianza, porque no es lo mismo alianza que cooperación, que colaboración, que un año solamente para definir cuál era el concepto. Y al año siguiente se acabó el proyecto, pero tampoco llegaron a definir qué era una alianza, ¿no? Con Cristina esto lo hablamos muchas veces cuando hacíamos el Consejo de Desarrollo Sostenible, decir, ¿y quién tiene que estar? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué significa cooperación? Porque claro, Fernando lo decía muy bien con las empresas y dice, no, si los dos ganamos, esto es cooperación. Y no. Segundo, para mí cooperación no es, ahí estoy en contra por polemizar, de que cooperar no puede ser que alguien tenga que ceder, sino es que construir. Yo, muchos años, me conocéis algunos, he trabajado en política y siempre cuando aparece que alguien ha consensuado algo, al siguiente aparece fulanico de tal ha cedido. No, mira, consensuar es, vosotros tenéis una idea, yo tengo una idea y juntos salimos de esta. Lo demás se llama debatir, que es lo que hacemos en el Congreso de los Diputados. Yo tengo una idea, tú tienes una idea, yo tengo una idea, tú tienes una idea, y pasamos los 4 años de la legislatura y se acabó, ¿no? Cooperar es algo mucho más distinto. Entonces, claro, cooperar es, y tengo un ejemplo práctico, que es la segunda anécdota, y Fernando y Cristina lo vivieron, tú eras demasiado joven, que fue la COP25 aquí en España. Es decir, yo tuve la suerte de ser uno de los coordinadores de la COP25. Y claro, aquello fue brutal. Fueron 740 instituciones, desde Endesa a Extinction Rebellion, es decir, digamos las dos puntas, sentados juntos para decir, oye, esto hay que sacarlo adelante. Yo me acuerdo que los alemanes decían, lo que habéis hecho en España es imposible, dice, porque nosotros necesitamos un mes solamente para pensarlo, y vosotros habéis tenido un mes y habéis montado todo esto. Y claro, yo recuerdo que cuando terminó la COP, una periodista me hacía una entrevista y me decía, ¿qué has aprendido de esto? Y mira, he aprendido que, los humanos, y meto el concepto que hemos metido en el laboratorio, cuando tenemos un objetivo común y trabajamos juntos, somos imparables. Es decir, lo que se hizo allí, y no porque lo digo yo y no entenderlo como un sacar barriga, es decir, era increíble. Es decir, programar 1200 actividades en 6 días, terminando un domingo a las 3 de la mañana y el lunes a las 9 de la mañana abríamos sacando ya las actividades. Y eso fue gracias a que el equipo era muy bueno, no, gracias a que todo el mundo entendió que esto era cooperar. Era decir, oye, mira, aquí todos trabajamos en lo mismo y cada uno vamos en la línea. Y Extinction Rebellion entendió que había que pagarlo y que por eso estaban las grandes empresas con grandes stands, y los de Endesa entendieron que si Extinction Rebellion le hacía una manifestación, que la hicieron, pues oye, pues se aceptaba y se pasaba y no pasaba absolutamente nada. Ahí es donde creo que verdaderamente somos lo que Fernando decía que es la cooperación. Tecnología. La inteligencia artificial ha venido y se va a quedar. Es que ya es muy absurdo. También es verdad, y esta es mi teoría muy loca, y me la vais a permitir, los más mayores, tú tampoco, tú eres muy joven, los más mayores os acordaréis de lo que llamaba el MySpace, ¿no? El programa que iba a ser y murió. La inteligencia artificial no va a pasar lo mismo, es decir, cuando llegue la computación cuántica, esto va a ser una anécdota de que ha aparecido. Es verdad que esta anécdota es muy peligrosa, por dos cosas. Una, porque el índice de renovación y de avance es exponencialmente, no hay ninguna tecnología desde la revolución industrial que nos haya permitido ver esa revolución que se está produciendo en la inteligencia artificial. Os cuento la anécdota. Un chico ha escrito un libro, ha escrito un libro todo en inteligencia artificial, desde la edición, los textos, las fotografías, en un ejercicio para hacer. Vale. Cuando terminaron el libro, había salido una nueva tecnología, una nueva versión del ChatGPT. Volvieron a hacerlo con el nuevo. Cuando terminó esa versión, que habían sido 2 meses, salió otra tecnología nueva de imágenes. Volvieron a hacerlo. Cuando llevaron la 5ª vez de una tecnología, dijeron, mira, paramos porque es que es imposible seguir el ritmo, ¿no? Entonces, con lo cual, esto va mucho más rápido de lo que nos parece. Entonces, claro, es verdad que al final perdemos ese concepto de que, además me gusta una cosa que ha dicho mucho Fernando, que es la fe en la tecnología que está por venir. Es decir, no somos capaces de entender nosotros que tenemos el empoderamiento, y esa es mi tesis, que Cristina me ha oído durante muchas charlas,
de que el empoderamiento de la Agenda 2030 lo que hace es empoderarnos como ciudadanos para efectivamente ser nuestra mejor versión, como decía Fernando, y le copio la palabra, y para entender no solamente a resolver los problemas que tenemos actualmente y los que arrastramos, que por cierto no es que haya nuevos problemas, sí que venimos arrastrando algunos con el tiempo, sino que además ser capaces de predecir el futuro, y predecir el futuro es liderarlo. Y ahí es donde pasamos de esas sociedades reactivas que habla Fernando al concepto de sociedades proactivas. Y ahora ya, como Cristina, meto la cuña para que veáis del laboratorio. Esto es lo que pretendemos con este laboratorio, es decir, que seamos capaces de reflexionar, de pensar, de unir esas tres inteligencias, la colectiva, la artificial y la humana. Pero claro, Steiner decía, por lo que decía Fernando también, de para qué nos sirve ser tan inteligentes, Steiner decía que en el momento que más cultura ha habido en Europa, aparecieron los nazis. Entonces, con lo cual dice, oiga, cuidado, que ni la cultura ni la inteligencia resuelve absolutamente nada. Pero es verdad que sin inteligencia estaremos mucho más fastidiados. Y así os lanzo una pregunta. Como vamos de tiempo, vale, una pregunta y ya le damos paso al público. Es decir, estamos en el momento en el que tenemos que redefinir, o, por ejemplo, aquí hemos hablado mucho de sostenibilidad ambiental. Sabéis que defiendo siempre, y he metido mucho en sostenibilidad ambiental, económica y social. Es decir, que no podemos solamente pensar en la ambiental, sino en la económica y la social. De esto habría que hablar mucho, ¿no? Pero ¿creéis que estamos en el momento en el que los humanos seremos capaces de entender que lo que pasa en el futuro depende de nosotros? ¿O esto va a llegar por generación espontánea, dígase Escuela de Chicago y todos los pertenecientes a la Escuela de Chicago, a decirnos esto es lo que va a pasar, y vemos a Elon Musk diciendo la guerra se acabará cuando yo quiera porque cambiaré los satélites y ya entonces vosotros humanos no podréis hacer nada? ¿Esto llevado a la guerra o a cualquiera de los ámbitos medioambientales a los que estamos hablando? Bueno, yo tengo una contestación, es sí, pero no basta. Entender como científico es fascinante y es una aventura que lleva a hacer museos, bibliotecas, la búsqueda del conocimiento y entender las cosas. Yo creo que es imprescindible, soy un acérrimo defensor del entender, ¿no? Y una cosa clave es entender esta crisis en la que estamos, que es, como tú dices, de naturaleza humana y que el ser humano está metido ahí, pero no basta. Por lo menos yo llevo 5 o 6 años dándole vueltas al acabar las conferencias, las mesas de trabajo, las reuniones y tal. Acabo dándole vueltas pero ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no resolvemos? ¿Por qué los científicos dicen la salida de emergencia es por ahí? Y la gente se agita en la sala sumamente preocupadas. Tenemos que salir. Uno va por aquí, lo choca con la pared, el otro va por aquí, ¿no? Pero que la salida es allí. ¿Pero por qué nadie va por ahí? Entonces no basta con el conocimiento. La gente sabe que la salida está ahí, pero la gente no quiere. La gente, me meto yo, que parece que sea los científicos sabemos, la gente, no todos. No, los científicos tenemos un punto más quizá de racionalidad, ¿no? De diseccionar las cosas, pero somos gente. Y la verdad es que no nos da la gana resolver el cambio climático. O sea, no resolvemos el cambio climático porque no queremos. Entonces, eso también tranquiliza saberlo. No queremos. Mola más estar en una situación de decir, oye, yo no voy en mi coche a 180 porque no quiero, pero mi coche puede ir a 180. Mola. Entonces vamos a hacer cosas que molen. Yo creo que tenemos que ir a la situación en la que uno se sienta a gusto y dices, mira, somos tan chulos que va a ser la primera civilización que pudiendo no colapsar, colapsa. Pues bueno, pues oye, pero entonces realmente no nos engañemos. A mí lo que me fastidia es las medias verdades, o aquí un teléfono que no para de molestar, que no tengo ninguna prisa por contestar. Pero en realidad, de lo que como científico y como persona me confunde es que no hablemos claro de las cosas. Vuelvo a poner el ejemplo. Si la salida está allí y no nos da la gana ir por la salida, ¿por qué nos inventamos? No, es que espérate que tengo la llamada de mi cuñado que me tiene que decir. No quieres ir por la salida. Entonces, para mí, el objetivo último no es plantearse si lo vamos a entender, es plantearse si vamos a querer. Y como yo tengo bastante ganas de que queramos, me esfuerzo en encontrar por qué va a querer la gente dejar su sillón y dejar de ver Netflix.
porque en el fondo es, bueno, voy a hacer una pequeña concesión a estos cambios que me proponen, pero yo voy a seguir. Hay dos problemas, uno ese, y el otro problema es la codicia. ¿Pero de dónde venimos? Nosotros venimos de un cazador-recolector, y el cerebro es el mismo. El cazador-recolector se convirtió en sedentario, el sedentario se convirtió en tecnólogo, pero el cerebro es el mismo. ¿Qué es un cazador-recolector? Es un organismo que pilla todo lo que se encuentra. Y no va a tener límites, porque en su emotividad, en su cableado neurobiológico, no está limitarse. Si tú encuentras 3 kilos de higos, tú coges 3 kilos de higos. Y aunque ya tienes 3 kilos de higos, si te encuentras otros 3, también los coges. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de coger higos si nuestro cerebro, de entrada, no nos lo va a pedir? Pues tendrá que ser una evolución cultural acelerada en la que encontremos placer en dejar de hacer pudiendo hacer. Pero eso es contra natura, es contra nuestra natura. Y no pasa nada. Es simplemente si queremos evitar el colapso. O sea, aquí es donde hay que combinar la razón que te dice, usted lleva rumbo de colapso. Muy bien, no pasa nada. ¿Colapsamos siendo felices? Pues colapsemos. El problema es que no estamos siendo tan felices. Antes lo conté con los problemas, los trastornos mentales. Hay muchos indicadores de que la sociedad no se lo está pasando muy bien reventando los límites planetarios. Porque una apoteosis de la civilización sería reventar los límites planetarios y pasárnoslo súper bien. Pero no lo estamos pasando tan bien. Y cuando se nos dice, para evitar el límite último que hemos violado del agua dulce, pues habría que hacer un uso más sensato del agua, pues se dan más hectáreas de regadío, y no está mal que se den, que ya es malo, sino que se celebra, indicando que no se ha entendido nada. Entonces, no queremos. ¿Y por qué vamos a querer? Yo le voy dando vueltas a encontrar la motivación última, porque motivaciones primarias podemos encontrar, ¿no? Está la ética. Hombre, en esta casa la ética mola, ¿no? Pero tampoco se nos ha pegado mucho de la ética, porque no tenemos tanto tiempo. La ética hay que rumiarla, ¿no? Tú, porque estés en una biblioteca llena de ética, no se te pega casi nada. Pero nosotros, dentro de la sociedad en la que... Ojalá, ¿eh? O sea, yo no sé si os acordáis, pero yo estuve estudiando en la carrera con un método que te ponías unas cassettes de noche, porque aseguraban que mientras dormías algo se te podía quedar. Aquello nunca se demostró nada, y yo no noté tampoco nada. Pero compraste las cassettes. Compré las cassettes y probé. Como me gusta rodearme de libros, por si acaso estar rodeado de libros se me pegara algo. Nosotros somos un subgrupo muy atípico de la sociedad. Hablo nosotros tomándome la libertad de que no os conozco, pero asumo que por haber venido una tarde aquí de lunes, ¿no?, pudiendo hacer miles de otras cosas, haber venido aquí, pues somos una rareza en esta sociedad, más en Madrid, porque nos hacemos preguntas, porque buscamos respuestas, porque le dedicamos un rato a pensar. Esto es muy raro. Entonces, una de las motivaciones que solo va a motivar, valga la redundancia, pero a un porcentaje muy pequeño de la población, es la ética, es la reflexión, es el entender que hay mucho que ganar. Pero o encontramos motivaciones más transversales, o que lleguen a personas que están ya completamente adictas a la felicidad hedónica, o si no. O sea, tenemos que desengañar el proceso. Por eso yo pienso que transición poca, va a haber, en fin, cuando tú le sacas la droga a un drogadicto, no es nada transicional, lo pasa mal, hay momentos, hay picos de mono y síndrome de abstinencia. Betadona. La betadona. Caray, ya lo tienes todo pensado. Bueno, igual no es un buen ejemplo. No lo sé, pero quiero decir que tenemos que quitarnos esa adicción a disfrutar temporalmente con pequeñas cosas que lo único que hacen es ir cavando nuestra tumba, ¿no? Sabiendo que colectivamente cavamos una tumba, dejemos de cavar. Sí, pero deja de cavar tú, que me da la risa. No, pero es que vivimos en un entorno que si yo me limito y tú no te limitas, tú me comes. En fin, en esta situación, encontrar una motivación transversal, convincente, o si no es convincente por la razón, por lo menos que sea muy empática y que arrastre a la gente, es para mí el gran desafío. Y lo digo con pena, porque a mí me encantaría, o sea, todas las semanas doy muchas conferencias y yo me afano en la estrategia 1, que es que la gente entienda, que yo entienda para poder explicarlo, y que la gente, una vez que se lo he explicado, también lo entienda. O sea, dedico mucho tiempo a lo de entender, pero creo
que va a llegar a un porcentaje X pequeño de la población. Con un poco de suerte son CEOs de compañías o son responsables en la administración y tienen un brazo de palanca mayor que otras personas. Ojalá, tendría un factor multiplicativo. Pero creo que tenemos que ser más disruptivos, encontrando por qué la gente va a dejar lo que lleva haciendo toda la vida o lo que le gusta hacer. Porque tú vengas y le digas, oye, que la temperatura ha subido un poco, bueno, ya bajará, o no. Esa actitud, que la digo con toda ironía, porque creo, como decía al principio, que el humor es fundamental. Si aquí empezamos a hablar de apocalipsis, pues no va a salir nuestra mejor versión. Y un punto de miedo, de preocupación, de que estamos en un lío, sí, lógico, pero también un punto de cierto humor, ¿no? Pues, anticiparte a la reacción de los demás con un poco de chascarrillo es fundamental. Pero ayudadme, por favor, a que encontremos motivaciones transversales para salir de las inercias. Lo de humor, os lo recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto. Hay una cosa que se llama el dinosaurio Frankie, de Naciones Unidas, que ha hecho un vídeo, y es un dinosaurio que va a la Asamblea de Naciones Unidas y le dice, oye, ¿por qué elegís extinción? ¿No? Un poco lo que decía Fernando. Dice, oye, dejad de elegir extinción. Dice, bueno, nosotros tuvimos un meteorito y no teníamos ningún problema, pero ¿qué excusa tenéis vosotros sabiendo todo lo que sabéis y que elegís la extinción? Lo digo por el humor, que es muy, muy interesante, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Esa parte de el darnos cuenta nosotros mismos. Es verdad que esto tiene una parte muy negativa. Es decir, hay un libro que os recomiendo que se llama Memoria de pez, que escribió uno de los tipos de investigadores del MIT, que él explica lo que es la economía de la atención, ¿no? Entonces explica lo que es la atención y explica, este es el inventor del scroll infinito en el móvil, ¿no? en el Facebook, Twitter. Entonces al final dice, mira, esto es que la condición humana, por eso lo contaba, tú vas mirando y vas diciendo, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa. Y cuando llevas 1 hora y media dices, no, pero lo siguiente me va a interesar, ¿no? Y cuando te llevas 2 horas dices, no, lo siguiente, ¿no? Y esa condición humana te lleva a no cortar en ningún momento con ese scroll infinito o esa capacidad de decir, no, esto es persistir en el que... Esa es una parte importantísima, es decir, somos ser humanos. Yuval lo dice en el libro de Homo Deus, dice, habla del transhumanismo y habla de los seres biónicos y habla de que vamos a tener robots por la sangre, y al final dice, oiga, pero olvídese que los seres humanos son irracionales. Entonces, por lo tanto, todo esto que le he dicho no sirve para nada, porque al final hará lo que les dé la gana. Cristina. Como tiene que ser. Déjame matizar una cosa que has dicho antes y luego me voy a atrever a proponerte una hipótesis. Vale, vamos. ¿Vale? Para que probemos. El matiz. Llevamos muchos años hablando de que la sostenibilidad es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ético. Yo lo he repetido 5 millones de veces cada día. ¿Vale? Federico, me he dado cuenta que tenemos que dar un paso más allá y que tenemos que cambiar. Ahí tenemos que evolucionar a otra cosa, ¿no? Porque la parte ambiental es la que pone el marco en lo que luego se desarrollan economías y sociedades. Pero si la parte ambiental está enferma, está estropeada, ni hay economías ni hay sociedades. El mar menor. El mar menor se podría decir, la sostenibilidad es el equilibrio de lo económico, lo social y lo ambiental. Perdonad, cuando lo ambiental se ha venido abajo, ni turismo, ni agricultura, ni urbanizaciones, ni pueblos, ni nada de nada. Porque no hay economía Me en la alegro, zona. compañera, que yo soy ecólogo y eso lo llevo Pues en la mira, sangre. Bien, menos mal que nos hemos puesto de acuerdo en algo. Sí, Fernando y ahí yo estamos, discutimos ahí estamos. muchísimo. Nos queremos mucho, pues somos muy amigos, pero discutimos mucho. Eso es. Vale, pues en esto estamos de acuerdo, Muy bien. ¿no? Bien. Entonces, yo creo que ahí tenemos que empezar a darle y no lo digo por lo que decías tú, sino por repensar entre todos el mantra que nos hemos contado nosotros mismos durante años y años y años. Y luego déjame que le proponga una hipótesis a Fernando. Y voy a coger la propia metáfora que me ha gustado mucho. Tú dices, joder, es que los científicos están diciendo por allí, ¿por qué de repente...? Mira, es que a lo mejor los científicos no están diciendo exactamente por allí, sino que están diciendo, esto está ardiendo. Y convendría ver cosas que hacer. Pero tampoco tenemos una... y no digo por las recomendaciones, ¿no? Pese a lo que el presidente de la COP28 dice, todos sabemos que aquí hay una clave que son los combustibles fósiles. Vale, bien. Todos sabemos que hay otras claves que son cambiar el modelo agrícola de producción, ganadero, etc. Vale, bien, o sea, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero lo que no sabemos, y esta es mi hipótesis, y yo a esto me voy a dedicar los próximos tiempos, porque me lo prometí a mí misma, es a imaginar, a diseñar y a definir con exactitud cómo es el sitio al que queremos llegar.
Y eso no lo sabemos. Si yo pregunto en concreto, con detalle, no grandes lugares comunes de los que decimos todos a todas horas, ¿cómo es un modelo de sociedad sostenible? Se abren una cantidad de debates que no hemos ni siquiera empezado a abordar, porque claro, el diseño tenemos que hacerlo de forma colectiva, ¿no? Si no, cada uno pues haremos el nuestro y ya está, ¿no? Pero, ¿cómo es el sitio al que queremos llegar? Yo creo que hemos estado muy ocupados, porque bastante complicado es, ¿no?, el intentar entender y explicar lo que está pasando ahora y lo que puede pasar si seguimos así. Insisto, bastante hemos tenido, y tenemos que seguir haciéndolo, pero nos estamos olvidando de dibujar el sitio al que queremos ir. Entonces, esa idea de futuros deseables es lo que yo creo que nos puede mover. ¿Ves cómo no siempre digo noticias negativas? Hola, mira. Claro, es decir, tenemos que imaginarnos, pero a nivel ya de diseño, de cómo queremos, cómo es esa sociedad a la que queremos llegar. Porque además después resultará que igual es más accesible de lo que pensamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo absurdo y un poco demagógico, pero que creo que tiene su sentido, ¿no? El famoso tema del agujero de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono, y vamos a morir todos achicharrados. Y hombre, no es que esté cerrado, ni mucho menos, pero ha habido un avance muy importante. La crisis climática no es comparable al agujero de la capa de ozono, ¿eh? Pero ¿cuáles fueron las dos claves de allí? Uno, un convenio internacional, y dos, tecnología de sustitución. Los convenios internacionales son cosas complicadas de hacer, sí, muy difícil, pero se hacen cientos todos los años. O sea, no es un milagro. La tecnología de sustitución, en ese caso se consiguió, y en otros casos también se consigue. Pues tampoco era tan difícil, Insisto, es demagógico porque esto no es comparable a la crisis climática, Pero lo digo en el sentido de decir, a veces cuando bajamos a lo concreto y decimos, ¿cómo sería una cosa muy sencilla? Bueno, muy sencilla, una cosa muy gráfica, muy plástica. ¿Cómo sería una ciudad que cumpliera con los criterios estos de sostenibilidad? Vamos a pensarla, porque sí, hay que tocar cosas de fondo muy importantes, pero tampoco hay que descubrir la pólvora. Tenemos que sacar coches de las ciudades, tenemos que optimizar el uso del agua, tenemos que reverdecer la ciudad, renaturalizar, etcétera, etcétera. O sea, habría como 20 o 25 cosas que hacer, claves estratégicas que no son fáciles de hacer, pero tampoco es inventar la pólvora. Entonces, lo mismo, no es comparable una ciudad con la crisis climática, ¿de acuerdo? Pero quizás si empezamos a imaginar cómo es ese futuro al que queremos llegar, nos da menos miedo, nos sirve de motivación, nos sitúa, como esto que tú decías antes, si alguien está en la incertidumbre permanente, más vale que le digas que va a ser algo bueno, porque como le digas que va a ser algo malo, la llevas clara, ¿no? No sé, creo que nos puede ayudar a pensar. Yo creo que como hipótesis deberíamos empezar a trabajarlo. Insisto, como hipótesis, futuros deseables. José. Pues venga, voy a tratar de hacer un circuito desde lo positivo, negativo y positivo. Por cerrar. Esto es escuela de negocios. No. Habéis hablado de motivación y a mí hay una persona que me encanta cómo explica, ¿no?, la motivación, María Alonso Puig, brutal. El motivo para la acción. Hasta que no tengamos un motivo real para tomar acción, no hay motivación que valga. Me voy a lo negativo, creo que todavía vamos a tocar fondo, y esto no es que lo diga yo, ¿no? Todos los estudios se sabe que vamos a fallar en la mitigación del cambio climático, vamos a fallar en la adaptabilidad del ser humano al cambio climático, es decir, creo que no vamos a ir tan acelerados como la tecnología a nivel humano, y creo que puede ser razón de peso una frase que también descubrí hace poco en una serie, que es: no seamos enjuiciosos sino curiosos. Es decir, creo que la curiosidad pues como que nos cuesta desarrollarla cuando hablamos de conjunto de personas. Nos encanta ser curiosos en redes sociales y buscar en Instagram lo que hace fulanito, menganito por ahí, pero cuando nos ponemos a sentarnos, a lo mejor entre colegas, a lo mejor sí, pero entre personas que no son colegas y que no conocemos, nos cuesta ser curiosos con esa persona y preguntarle: oye, ¿qué haces en Año Nuevo? ¿Te vas a algún sitio? ¿No? O sea, rompemos pocas veces esa barrera humana, y creo que en esa parte enjuiciamos más, ¿no? Y nos sentamos delante de una persona y decimos: pues esta persona tiene pinta de estar en una posición o en otra, ya me voy yo protegiendo por aquí, me voy protegiendo por allá, y creo que eso será algo que necesitaremos trabajar cada vez más, porque imaginemos si tuviera que vernos una persona del sur global
y nos tuviera que enjuiciar si somos o no sostenibles lo que estamos aquí, fliparía. O sea, ya solamente el gasto que tenemos en este edificio seguramente sea el que ellos necesitan para un año de consumo energético. Nos podrían enjuiciar y decir, oye, nosotros no, pero es que estamos luchando porque esto... Entonces creo que deberíamos de empezar a tener una motivación más allá de peso. Y la motivación más allá de peso, el motivo para tomar acción, sinceramente creo que es el fatídico, el negativo, es decir, nos vamos al garete. Y en ese garete, pues hombre, si nos lo podemos pasar bien en el sentido de disfrutar con las personas con las que estamos, ser curiosos, descubrir cosas de esas personas que nunca te imaginarías, ¿no? Y que de repente te hacen colaborar. Y aquí voy a poner otra parte, en la parte de colaboración que lo tenía que apuntado, que es en esa parte de nuevas narrativas, buscar la palabra competencia. Porque colaborar está muy bien, pero lo que necesitamos es un paso más allá, es las figuras que se sienten competidoras, porque la competición no la vamos a romper de la noche a la mañana. Como tú has dicho, todos los días nos sentimos que competimos en el trabajo, en las empresas unas con otras, los gobiernos, las ciudades, están todo el día pensando en esa parte de competitividad. Es más, la competitividad como algo positivo, ¿no? Somos competitivos. La competencia es dos competidores que se suman en un momento puntual por un interés común, por un interés o un beneficio conjunto. Pero tiene que haber un interés. Y esto no es una cosa que nos flipemos, o sea, es que ya ha pasado en la historia. Es que la Estación Internacional Espacial existe y hemos conseguido como seres humanos ser el único animal que ha salido del planeta a ver qué había por ahí, porque los países competidores entre sí, como Estados Unidos, China, Rusia, Europa como continente, se pusieron de acuerdo para construir algo. La vacuna de la COVID. Igual. O sea, esa competencia necesitamos desarrollarla también y ver que hay un interés común que es la supervivencia de la especie. Hablemos claro desde la perspectiva de la supervivencia de la especie y que, tirando desde ese prisma, se pueden conseguir muchas cosas. Ahora, necesitaremos tocar un poco más de fondo. Yo creo que no somos conscientes y cuando hablamos de la supervivencia de la especie parece que esto es algo como ilógico, ¿no? Pero cuando tú eres millennial, has emprendido, te has arruinado económicamente y de repente empiezas a compartir casa, y esto es una cuestión que mi pareja y yo que está aquí hacemos, compartir casa con otras personas, empezó siendo una necesidad y acabó siendo nuestra forma de vivir. Nosotros no vamos a vivir de otra manera que no sea compartiendo la casa con personas, quitándola de cosas. Teníamos 3 habitaciones, 2 de ellas llenas de cosas y ahora son personas las que habitan. Entonces, eso es un momento en el que nosotros cambiamos simplemente por el hecho de llegar a tocar fondo y ahora estamos súper felices, ¿no? Entonces creo que todavía nos quedará un poquito de recorrido de tocar fondo, de pasarlo mal, y pasarlo mal podemos pasarlo bien en el proceso nosotros lo pasamos muy mal, pero fue un momento puntual en el que decides luego pasarlo bien, ¿no? Y con eso quería ir y me ha encantado de futuros deseables. Creo que la imaginación es algo que nos tiene que nutrir y desear un futuro en el que el ser humano, vuelvo a insistir, y aquí perdona que tenía otra cosa apuntada, no se vea separado de la parte ambiental. Claro. Sino se vea como parte ambiental, se vea como parte de la naturaleza porque somos animales. Y un poquito a lo mejor... Uno más que otros. Total. Pero desde ahí yo creo que vamos a convivir mucho mejor con todo lo que nos rodea, siendo la economía una parte más. O sea, y ya... Bueno, vamos mal de tiempo porque yo soy fatal moderando mesas, entonces, con lo cual tenemos muy poquito tiempo, pero alguna pregunta. Solo una cuestión, tengo un amigo que dice que cuando tocamos fondo, por debajo todavía pasa el metro. Total, ¿eh? Cuidado. Total. un par de preguntas si tienen ustedes y cerramos la mesa porque creo que ha sido muy interesante y muy de pensar. Es decir, esto es para reflexionar. Para eso nos querías, ¿no? Sí, no, yo estoy encantado y he tomado 1000 notas y mira que nos conocemos de años y cada vez esto te permite seguir avanzando en tu pensamiento y en evolucionando. Y luego hablamos del tema de los futuros deseables, que me parece brutal. Yo os lanzo una pregunta, reto. ¿Cómo podemos, desde la creatividad, desde la alegría, el humor, que me ha encantado, todos esos planteamientos que habéis traído, cómo podemos llegar y movilizar a la gente joven? Porque lo de las narrativas que decía Federico, o sea, es que estamos desfasados. Yo estuve en la COP25, no en todas las actividades, estuve en algo,
por allí, pero estuve en una manifestación en la que estuvimos 500.000 personas, algo increíble, y ayer estuve en un llamamiento que hizo Greenpeace y es que estábamos los de esta mesa y los de las pancartas, vamos, a colación de la COP y, en fin, pues por la acción climática y tal, y además cantando unas cosas, o sea, en fin, de hace siglos, ¿no? Allí en el fin de fiesta. Entonces, ¿cómo podemos? Porque yo creo que es una de las claves, ¿no? Al final... Espérate, juntamos las dos preguntas y así, como vamos Sí, más... bueno, yo quería comentar que a lo mejor yo creo que es obligación en estos momentos hacer sexy el tema. O sea, esto nos tiene que encantar, nos tiene que... Pero vamos, o sea, que tengamos que estar deseosos de llegar a ese futuro maravilloso. ¿Y dónde podemos aprender? Pues quién hace sexy las cosas. Los guionistas de Hollywood, los escritores de ciencia ficción, ¿sabes? Toda esa gente que crea mundos que son bueno, pues atractivos, que mueven voluntad. Y luego también aprender de todos estos señores tan listos que nos han robado el tiempo y que estamos todo el día con el scroll infinito. Bueno, pues si son tan listos, que se dediquen por favor a lo que se tienen que dedicar, ¿no? A pensar para el bien. Brevemente. Venga, me lanzo. Hay miles de ejemplos de esto que acabas de decir. Al principio la agricultura ecológica eran los tomates feos y guarros, llenos de tierra que daba asco verlos. Estoy ironizando, ¿vale? De repente empezaban a aparecer tienditas. Y no digo tiendas ni supermercados, digo tienditas. En 2 sitios de España. En la calle Serrano de Madrid y en el Paseo de Gracia de Barcelona. Y la agricultura ecológica pasó a ser una cosa de lo más chic y cool. Tienditas estupendas, con una iluminación exquisita, barquitas de estas como de bambú. El tomate no era perfecto, porque si no, no pasaba por ecológico, pero desde luego no tenía la tierra ni las guarradas del anterior, ¿no? Con un packaging maravilloso y te vendían salud y felicidad. Por supuesto, a 10 euros el kilo de tomates, ¿no? Vale. Luego todo eso ya se fue cambiando y ahora ya está en los supermercados la agricultura ecológica, pero pasó por ser algo cool, ¿no? La batalla que hemos llevado hace años contra esto se ganó el día que alguien empezó a diseñar botellitas de lo más cool, y ahora cuando estamos en clase, ¿verdad? Están todos los chavales allí con sus tablets, sus ordenadores y su botellita de agua, que ya no es esto. Son las de aluminio, de estas cantimploras, de diseños estupendos, colores, no sé qué, tal, ¿no? Unos con unos lemas, otros... Efectivamente. Y así te podría dar millones de ejemplos. Efectivamente, lo de los futuros deseables va también por ahí. Es decir, es que no estamos aquí para sufrir. O sea, que la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad va de que vivamos mejor todos y todas, los que estamos y los que estarán. De eso va. No va de sufrir, va de vivir mejor. De hecho, yo tengo una pelea personal, que a veces me llaman naive, pero bueno, nadie es perfecta, una pelea personal contra la idea de transición ecológica, o llamarle como queráis, asociada a sacrificio. O sea, si todo el mundo hace sus deberes, esto no es un sacrificio, esto es vivir mejor. O es que estar todo el puñetero día 1 hora en el coche para ir a trabajar y sufrir el atasco y no poder aparcar es motivo de placer. ¿Es un sacrificio dejar el coche en casa? Y entonces te dicen, hombre, si tienes alternativa. Claro, porque hay que dar alternativas, eso efectivamente. Pero tenemos que dejar pasar ya esa idea de sacrificio. Y los jóvenes, no sé cómo te llamas, María José, son los que menos me preocupan, porque son los que lo tienen más claro. Todos, no. Los cambios sociales nunca se han producido con un 100% de la población. Cuando nos cuentan la transición española y nos hablan de que corrían delante de los grises y no sé qué, ¿cuántos? ¿El 1%? ¿El 2%? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Pero cuántos erais? ¿El 1%? Éramos un puñadito. ¿Pero cuántos? De toda la población, ¿cuántos erais? Dime la verdad, ¿cuántos erais? Pues los que habitualmente en una sociedad están activos y se mueven y no sé qué. Los jóvenes de ahora, de hecho, proporcionalmente están mucho más activos que las generaciones anteriores. Desde luego que la mía, que es la que está entre medio, que no se moviliza nada, clarísimamente. Ellos lo tienen claro. ¿Tienen otras formas de movilizarse? Sí. Tienen, por cierto, no suelen acudir a los llamamientos de Greenpeace ni de esas organizaciones, incluidas en las que yo participo,
a los que nos ven como parte del sistema, caducos, aburridos, nostálgicos y que no nos gustamos nada. Porque buscan otras formas de expresarse, pues que busquen sus formas de expresarse. Pero son los que menos me preocupa, porque además las decisiones que hay que tomar hoy no las toman los jóvenes. Cuando decías qué podemos hacer con los jóvenes, cómo cambiar el lenguaje, tiene mucho que ver con lo que luego ha dicho la otra persona, ¿no? Que decía, tenemos que pasarlo bien. Yo creo que cuando transmites que te lo estás pasando bien, que pasártelo bien no es solamente una juerga, sino es el sentido, por ejemplo, de que estás haciendo lo que toca hacer. Eso se percibe y no hace falta convencer a nadie. Simplemente la gente ve que tú eres de ese tipo de personas que se lo está pasando bien. ¿Cómo puedo yo pasármelo igual de bien que esa persona? Pero tienes que tener una cierta empatía. En estas matemáticas para el cambio, que son realmente muy esperanzadoras, porque como dice Cristina, no hace falta tanta gente para cambiar las cosas, una de las propiedades que sí que tienen que tener los que impulsen el cambio, hay un liderazgo natural y una empatía. El liderazgo natural no tiene nada que ver con la autoridad ni con el poder. El liderazgo natural tiene que ver con la transmisión de confianza y la empatía tiene que ver con la gestión emocional, ¿no? Y esas cosas, con tener poca gente, algunos hablan de un 13%, otros un 18%, no hace falta mucha gente así. Lo que tiene es que esa gente tener cierta visibilidad. Y eso enlaza con otra idea que yo quería poner aquí, que siempre me da como rabia, porque comparamos, es como si saliéramos a correr un maratón, la élite, los que han entrenado para ello y tienen las mejores marcas mundiales, y luego otros que corremos los domingos lo que podemos, ¿no? Y sales allí. Este corre mucho, ¿no? Bueno, pero quizás sé perfectamente lo inalcanzable que es correr un maratón para mucha gente por debajo de 3 horas. Y entonces, ¿qué haces tú ahí? El mensaje, la narrativa, la hacemos a pulmón. Yo me dedico en los últimos 4 años, me he dedicado mucho a pensar cómo digo las cosas para que suenen interesantes, para enganchar a gente. Tengo un título que quiero ver si lo pongo hasta en el currículum, ¿no? Que soy la persona hasta ahora en sede parlamentaria que ha estado más tiempo con la bancada de Vox. Cuando vas a hacer una presentación, que te invitan a hacer una comparecencia en el Congreso, luego todos los grupos parlamentarios te agradecen el haber ido, estás un rato hablando, ¿no? Y a mí me llegó el momento Vox. Y normalmente es un momento corto, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, adiós, y sale la gente bastante como... En fin. Y yo estuve mucho rato. Y cuando volví fue muy divertido porque la gente me decía, ¿pero de qué hablabais tanto rato? De fútbol. No, yo en realidad lo que mostré era mi asombro. Y me salió, no es que yo sea una persona ni virtuosa, tengo mis momentos, todos tenemos un buen momento. Yo ese día debí tener un buen momento y me salió esa empatía. Entonces, de pronto, siendo de una ideología obviamente en las antípodas, porque yo estaba hablando de cambio climático y ellos lo niegan, que el ser humano tenga algo que ver ahí, entonces me estaban invitando a sus reuniones y que yo les tenía que inspirar, y yo digo, ostras, cómo mola, y cómo inspiras a unas personas que están en las antípodas. A mí me resultó tan estimulante, pero en realidad fue como un destello de que la humanidad permea y es muy transversal y es muy universal, pero claro, luego llegas a la realidad y dices, bueno, aquello ocurrió con una cierta dosis de magia o de casualidad o de circunstancias. Para hacerlo eso más habitual necesitamos profesionales. Y los profesionales trabajan, pues por ejemplo en Toyota, haciendo un anuncio que en 30 segundos a una persona le genera la necesidad de comprarse un coche, cuando no tenía ninguna necesidad de comprarse ningún coche y menos ese. Eso es un profesional. Y aquí estamos, amanuenses, estamos corredores de maratón que corren solo la mañana del domingo, que es cuando puede, que vamos allí a decir, os voy a convencer de que vamos a cambiar de modelo civilizatorio. Pero vamos a ver, o sea, el desafío es gigante y tú vas con una libretita anotándolo todo con mucho cariño. Dices, así no vamos a cambiar el modelo civilizatorio, hasta yo me doy cuenta. Pero puede llegar a ser entrañable. Quiere decir que si conseguimos un 13% de personas que van con cuadernito, pues la gente al final dirá, oye, pues qué bien. ¿Cómo logramos? Yo, mientras se plantea esta cosa, ¿cómo logramos que una persona que puede hacer muchísimos millones de euros en un minuto de su tiempo, que renuncie a eso?
es contestar a por qué falló Keynes en sus predicciones, ¿no?, de la jornada laboral. ¿Por qué seguimos trabajando tanto? Keynes predijo que trabajaríamos, ahora mismo estaríamos trabajando 17 horas y vamos mal, y la propuesta es a trabajar más, y cuando hay alguien que propone trabajar menos dicen eso es imposible, estáis locos. No, es imposible si mantienes el factor codicia. ¿Cómo vamos a reducir la codicia? ¿Cómo vamos a recanalizar la codicia para el bien de la civilización? ¿Cómo podemos hacer que un profesional de estos nos enseñe gratis? Porque no podemos pagarlo. Es que no podemos pagar a un profesional de estos para que nos enseñe a cambiar el modelo de civilización. Pero mira, en las manifestaciones de desobediencia civil no violenta contamos con la ayuda de unas personas que tampoco podemos pagar, que son abogados. Abogados que escribimos su nombre y su número en rotulador, por si acaso nos detienen en condiciones extrañas y no tenemos acceso a decir, ostras, tengo que llamar a este y decirle, ¿puedo decir esto? No, no se te ocurra. Ese abogado, ¿por qué trabaja gratis? ¿Por qué hay personas que van a salvar la vida a no sé dónde y cuando vienen quemados por el sol, llenos de zarpullidos y picaduras de mosquitos, con una sonrisa oreja a oreja, y todo el mundo le dice, oh, ¿y lo que dais? Y dice, no, no, yo no doy nada, estoy recibiendo. Ese cambio de chip, si lográramos, entonces tendríamos a Elon Musk trabajando para nosotros gratis. Uy, no sé si queremos. Bueno, Pues sí, yo sí te aseguro que su know-how, como dicen en el argot, o sea, son gente con capacidad, indudablemente, que ha derivado, igual Elon Musk que está perdido para la causa. No me voy a pelear porque tampoco le tengo especial cariño. Pero quiero decir que hay personas muy capaces que están destinados y muchos no los confiesan. Yo me he propuesto la meta de llegar a los 35 años, haber ganado tanta cantidad de dinero que luego ya haré lo que me dé la gana. Y entonces cero escrúpulos y poner la mentalidad a ganar dinero. Y así hay gente, y no es casualidad que como hay mucha competencia, porque eso debe querer mucha gente, pues solo los muy buenos logran hacer eso. Y si consiguiéramos alguno de esos muy buenos, pero no para que se haga millonario, sino para que lo pase bien haciendo estas cosas. No sé cómo, pero por ahí puede estar el asunto. Y los jóvenes no son nada indolentes. Cuando ven que alguien o bien gana mucho dinero, o bien se lo pasa muy bien, o tal, se empiezan a fijar, aunque no lo demuestren mucho, levantan el ojo del WhatsApp y dicen, esa persona tiene algo, qué curioso, ¿qué tendrá? Y eso para mí es un punto de esperanza en todo esto, ¿no? Es decir, cuando empecemos a encontrar, que no sé cómo catalizarlo, para mí es una trampa del tiempo, lo tenemos que catalizar, hacer más rápido, pero eso puede ocurrir. Perdona, es que vamos fatal de tiempo. 2 segundos, venga, porfa. Los 2 segundos. Bueno, yo quería hacer una observación, yo no sé si será una tontería o qué, pero un poco lo que has dicho tú, Cristina, de dónde queremos ir a la tal esto, se me ha venido a la cabeza lo siguiente. Estamos en una laguna de 1 metro de profundidad, una barquita remando tranquilamente, eso sería el símil de estamos en equilibrio con la naturaleza y todo va bien, ¿no? Remando suavito y tal, y de repente, ¡bum!, nos metemos en la charca, empezamos a chapotear, no sabemos qué hay barrizal, nos resbala, esto, otro, patógenos que nos... Eso es lo que todos estamos ahora. Y en ese momento, ahí en esa circunstancia, estamos pensando lo que tú estás diciendo. ¿Dónde queremos ir? ¿Dónde queremos ir? Y resulta que, y añado un poco con lo que tú has dicho, no queremos. Entiendo que a nivel individual somos egoístas, a nivel de naciones mucho más. Yo no sé si es no queremos. Yo creo que tenemos, y termino, yo creo que tenemos, forma parte de la esencia del ser humano, y un duende que no nos deja. Quisiera, estoy con el vaso medio vacío, ¿no? Pesimista, y quisiera ser optimista, pero me voy a la realidad. Llevamos siglos, milenios, donde es lo que estamos viendo, pisotear, pensar en uno mismo. Ojalá fuera que pudiéramos, ojalá, pero tengo mis dudas, no sé si ahí tengo el error. Y al final, en la solución, volver a la barca, tranquilito, en la laguna tan a gusto, en equilibrio. ¿Podremos, si nos da la gana, o sea, querremos llegar a la barca de nuevo? ¿O podremos? No lo sé. Bueno, yo simplemente decir que hay muchas cosas que nos dicen que sí que hay pequeña sensibilidad de la sostenibilidad que estamos hablando aquí. He estado la semana pasada que han dado premios a edificios de sostenibilidad por una compañía
que daba los premios en el Colegio de Arquitectos, y era arquitectura sostenible. Ha habido hace poco también una cosa de MOMAD en el Colegio de Arquitectos, donde se habla muchísimo de sostenibilidad, y hay muchas circunstancias que jóvenes, como por ejemplo mi hijo hoy está en Helsinki, mañana está en una ciudad más, que gana un concurso internacional de arquitectura de Europan, hablando de sostenibilidad. Se habla mucho de sostenibilidad y se está con ese pozo. Pero por otro lado hay una desinformación terrible y hay gente que saca mayorías absolutas hablando de poner macetas en las terrazas, ¿no? Y eso a mí me desespera. O sea, yo estoy muy desencantado de las gobernanzas, de las políticas, de las cotizadas, porque miente todo el mundo. O sea, todo el mundo miente y la gente se traga las mentiras. Entonces, el poner un poco de sensibilidad y de realidad es complejísimo. Y esa manipulación que hay de la información hace tantísimo daño que no sé cómo podríamos mejorar eso. Pero es que ahí estamos metidos dentro de la red de la IA que nos tiene atacados. O sea, yo hablo de autocaravana con mi mujer y me empiezan a salir anuncios de autocaravana en el móvil, en el ordenador y en todos los lados, solo por haberlo hablado. Mi abuela decía, si quieres que algo no se sepa, no lo pienses. No lo pienses, exacto. ¿Puedo terminar con una cosa? Muy Y cerrando brevemente. así? Sí, mira, además, a la Marijose, que decía, ¿qué podemos hacer con los jóvenes? ¿Qué es para ti una persona joven? ¿De edad? ¿Edad? Con toda la ¿Edad más o menos? Claro, pues no sé. Que tú veas, que digas, esa persona para mí es joven, ¿qué edad más o menos tiene que tener? Pues hasta los 25 años. Vale, pues ninguno creo que de los que estamos aquí, 25 años ya los hemos pasado, por lo tanto... ¿Tú también? No los hemos pasado, pero ya ves. ¿Tú también has pasado? Hace poquito, pero sí. Ayer. A donde voy es, no hagamos las preguntas fuera del objetivo de transformación. Hablaba ella de los problemas complejos, y los problemas complejos, que es una brutalidad entrar en ese mundo. La resolución de problemas complejos se hace con la transformación sistémica. La transformación sistémica necesita a todos los sistemas presentes. Si queremos transformar a los jóvenes, tenemos que contar con los jóvenes, tenemos que sentar aquí a 4 personas de 25 años y decirles, oye, ¿qué necesitáis para que esto pase? Porque entonces se replicará. Hay una frase de Roberto Poli, y termino. En la Universidad de Trento, problemas complejos, dinámica, transformación sistémica, dinámica de sistemas, lo importante no es resolver el problema, sino aprender a bailar con ellos. Y entonces ya disfrutamos en todo ese proceso de prueba, ensayo, error, y cuantos más errores cometamos, mejor. Y yo creo que una de las cosas que nunca vamos a cometer como error, si nos planteamos esto como punto clave, es cuidarnos. Cuidar a ella, cuidar a Fede, cuidar a Fernando. Si nos planteamos cuidarnos como humanidad, nunca va a haber un error ahí. Siempre si estamos en una perspectiva de cuidar a la otra figura, podremos cometer errores de tránsito y tal, pero si yo estaba cuidando a Federico, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que profundizar también, en el dar cuenta de que tenemos que cuidar a las figuras que están para que no tengan una dependencia económica, para que sepamos que, oye, pues abrir oportunidades a otras personas nos permite que esas personas vivan, ¿no? Y a partir de ahí, pues las macetas serán para otra cosa, que no sea absorber CO2. Yo pienso en la colaboración, la cooperación, pero es que la imagen de la Torre de Babel, las escenas de Esser, escaleras que suben y bajan y no van a ningún lado, o sea, es que dice, estamos ahí metidos. Estamos en una ¿Cómo situación salimos de ahí? Ortega no hablaba de problemas, él decía que tenemos circunstancias, no problemas, tenemos circunstancias que las que tenemos que solventar. Segundo, Cristina hablaba de los futuros posibles. En el año 2000, o deseables, en el año 2015 llegamos a un concepto de un futuro deseable que se llamó Agenda 2030, 196 países, que hoy sería imposible aprobar, hoy sería imposible aprobar. Posiblemente también la Declaración de Derechos Humanos del 46 también sería imposible volver a aprobar, pero lo tenemos. Y tercero, Fernando decía que no queremos. Os cuento una experiencia que hice en Valencia, 2018. Yo había sido 3 años de director en Valencia, de cooperación, desarrollo sostenible, bla, 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 bla. Venía de Moncloa, teníamos una charla, entonces en el año 2018 todavía preguntabas quién conoce la Agenda 2030
y habían 3 zumbados por ahí que levantaban la mano así como un poco escondidas y tal, ¿no? Bueno, había un congreso de 300 personas, el primer congreso de desarrollo sostenible que se hace en España, y yo hago 3 preguntas. Primero, ¿quién conoce la Agenda 2030? Era trampa porque es la gente con la que yo había trabajado. 90% conocía la Agenda 2030. ¿Quién cree que la Agenda 2030 es una agenda de transformación? 60% de la gente. Bueno, está bien, porque había mucha discusión en las ONG, si era la agenda, tal. ¿Quién cree que vamos a cumplir la Agenda 2030? Yo. Yo decía, es verdad que no la vamos a cumplir. Hasta tú te has dado cuenta. Hasta yo me da cuenta. Pero lo que peor me quedó ahí, además que me quedé flaseado, era que, oye, si somos capaces de determinar cuál es ese futuro deseable, pactarlo, cooperar para hacerlo, y luego no somos capaces de entender que depende de nosotros el hacerlo, algo estamos haciendo mal. Millones de gracias por venir y millones de gracias por venir. Gracias.